En el invierno de 1856, en un rincón remoto del sureste de Ohio, tres niños recién nacidos llegaron al mundo bajo circunstancias tan extraordinarias que los profesionales médicos aún debaten su caso en susurros hoy en día. Nacidos en el sótano oculto de una casa de reuniones cuáquera durante una de las noches más peligrosas en la historia del ferrocarril subterráneo, estos trillizos desarrollaron habilidades que desafiaron todas las leyes conocidas de la psicología y la fisiología humanas. Durante más de un siglo, sus descendientes han guardado secretos sobre lo que esos chicos podían hacer. Secretos que, si se revelaran, nos obligarían a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre los límites de la percepción humana. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes nunca se ha contado fuera de los registros familiares, nunca ha sido documentado en ninguna revista médica oficial, ni discutido en círculos académicos. Las evidencias han sido deliberadamente enterradas. Pero esta noche, la verdad finalmente sale a la luz. Antes de sumergirnos más en este escalofriante relato que comienza en las sombras de la red de rescate más secreta de América, necesito saber algo sobre ti. Este canal no es para todos, solo para aquellos valientes que se atreven a enfrentar misterios que desafían los cimientos mismos de lo que consideramos posible. Si eres uno de los pocos que pueden soportar historias que difuminan la línea entre la historia documentada y fenómenos inexplicables, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Y de paso, deja un comentario indicando desde qué estado estás escuchando. Quiero saber dónde se reúnen mis compañeros buscadores de misterios esta noche, porque lo que vas a escuchar no ocurrió en alguna tierra mística lejana, sino aquí mismo en América, en comunidades que podrían estar inquietantemente cerca de las tuyas. La historia que estoy a punto de contarte comenzó en una amarga noche de febrero, cuando tres vidas entraron en este mundo en el lugar más improbable imaginable, desencadenando eventos que desconcertarían a médicos y científicos durante generaciones. La ciudad de Cedar Mills, Ohio, apenas merecía ese nombre en 1856. Con una población que rondaba las 300 almas, consistía en poco más que un grupo de modestas casas, una tienda general, una herrería y la sencilla casa de reuniones de ladrillo que servía a la comunidad cuáquera local. A diferencia de sus vecinos cristianos más expresivos, la sociedad de amigos en Cedar Mills practicaba su fe en silencio. Su vestimenta sencilla y su actitud solemne reflejaban un profundo compromiso con la simplicidad y, lo más importante, con la creencia radical de que todos los seres humanos eran iguales ante los ojos de Dios. Esta convicción había transformado su casa de reuniones en algo mucho más peligroso que un lugar de culto. Se había convertido en la estación 14 del ferrocarril subterráneo, una parada crucial para los buscadores de libertad que viajaban hacia el norte desde Kentucky y Virginia. El anciano Samuel Whitmore, un hombre cuyas manos curtidas hablaban de décadas trabajando la tierra y cuyos ojos grises penetrantes guardaban secretos que podrían condenar a la mitad de la congregación, había estado llevando a cabo este trabajo clandestino durante casi 8 años. Debajo de los simples pisos de madera de la casa de reuniones se encontraba un sótano cuidadosamente oculto, accesible a través de una trampilla escondida bajo la plataforma del orador. El sótano mismo era una maravilla de ingeniería desesperada. Excavado a mano durante meses de trabajo cuidadoso, se extendía casi la longitud completa del edificio superior. Vigas de madera gruesas sostenían el techo, mientras que la ventilación llegaba a través de un sistema ingenioso de postes de cerca huecos que parecían decorativos, pero llevaban aire fresco a los que se escondían abajo. En cualquier semana, entre 3 y 15 buscadores de libertad podrían refugiarse allí, algunos por una sola noche, otros durante semanas, mientras esperaban un paso seguro hacia la siguiente estación.
febrero de 1856, había sido particularmente traicionero. La ley de esclavos fugitivos de 1850 había emboldecido a los cazadores de esclavos que ahora recorrían libremente Ohio con autoridad legal para reclamar propiedad humana. Cazadores de recompensas profesionales como los notorios hermanos Garrett habían sido vistos en la zona durante semanas, ofreciendo jugosas recompensas por información sobre las operaciones del ferrocarril subterráneo. La tensión en Cedar Mills era tan densa que casi se podía palparla. Cada visitante inesperado, cada golpe en la puerta después del anochecer, cada sonido inusual podía señalar un descubrimiento y un encarcelamiento. Fue en este telón de fondo de miedo y secreto que una joven llegó a la casa de reuniones 3 días antes. Se había identificado solo como Ruth. Afirmó tener 19 años y estaba obviamente embarazada, muy embarazada. Samuel Whitmore le echó un vistazo a su vientre hinchado y supo de inmediato que no viajaría más al norte por un tiempo considerable. Lo que no esperaba era cuán pronto llegaría ese niño, o cuán profundamente su llegada cambiaría todo lo que pensaban saber sobre la naturaleza humana. Ruth había escapado de una plantación en el norte de Kentucky. Les contó en conversaciones susurradas durante sus primeras noches en el sótano. Hablaba con la dicción cuidadosa de alguien que había aprendido a leer, algo inusual para alguien en su situación, y se comportaba con una dignidad que impresionó incluso a los estoicos cuáqueros. Pero había algo más en ella, algo que inquietaba a las personas sin que supieran exactamente por qué. Parecía saber cosas, pequeñas cosas, pero perturbadoras por su precisión. Sabía cuando alguien se acercaba a la casa de reuniones mucho antes de que se oyera algún sonido. Rechazaba alimentos que luego resultaban estar en mal estado, aunque parecían perfectamente frescos. Lo más inquietante de todo era que a veces miraba directamente a quien hablaba y contradecía sus palabras con calma, no de manera argumentativa, sino con la certeza tranquila de alguien que simplemente sabía más. Ese hombre que trajo los suministros ayer, le había dicho a la esposa de Samuel, Marta, en su segunda noche allí. ¿No te dijo que se llamaba Williams y que era de Lancaster? Marta había asentido, confundida. Su nombre no es Williams, continuó Ruth, su voz apenas por encima de un susurro. Y nunca ha estado en Lancaster en su vida. No sé por qué te mintió, pero lo hizo. Marta desestimó esto como los delirios paranoicos de una mujer embarazada, asustada, hasta que 2 días después se descubrió la verdadera identidad del hombre. De hecho, estaba usando un nombre falso y había estado haciendo preguntas sospechosas sobre las actividades de la casa de reuniones. La noche del 23 de febrero de 1856 comenzó como muchas otras en Cedar Mills, fría, oscura y engañosamente tranquila. Samuel Whitmore estaba conduciendo sus oraciones vespertinas cuando un golpe suave llegó a la puerta de la casa de reuniones, seguido por la señal acordada. 3 golpes rápidos, una pausa, luego 2 más. Pero algo se sintió mal desde el momento en que Samuel levantó la pesada viga de madera que aseguraba la puerta. El buscador de libertad que entró tambaleándose fue un hombre llamado Joshua, alguien a quien Samuel había ayudado antes. Pero la calma habitual de Joshua había sido reemplazada por un pánico apenas controlado. «Vienen», jadeó Joshua, su aliento formando nubes blancas en el aire gélido. «Los hermanos Garrett y al menos 6 más. Tienen perros y saben de este lugar». Alguien habló. Hizo una pausa, sus ojos desviándose hacia la entrada del sótano. «Pueden estar a 2 horas detrás de mí, probablemente menos». Samuel sintió que su sangre se helaba. En 8 años de trabajo en el ferrocarril subterráneo, nunca habían enfrentado una amenaza directa como esta. La casa de reuniones siempre había sido considerada segura, protegida por la reputación de honestidad de la comunidad y su cuidadosa seguridad operativa.
Pero si los Garrett venían con perros y conocimiento previo del sótano, alguien los había traicionado de verdad. El problema inmediato era la evacuación. Actualmente había 7 personas refugiadas en el sótano, incluida Ruth, quien había estado experimentando dolores de parto intermitentes durante la mayor parte del día. Martha Whitmore había estado monitoreando su condición, pero había esperado que el nacimiento no ocurriera por al menos otra semana. Sin embargo, la madre naturaleza parecía tener otros planes. Como si las palabras de Joshua la hubieran invocado, un gemido bajo resonó desde debajo de los tablones del suelo. El rostro de Marta palideció. «Samuel», susurró, «el momento de Ruth ha llegado. Ahora mismo». Las siguientes horas se desarrollaron como una pesadilla tallada en hielo y miedo, mientras Samuel y otros 2 hombres trabajaban frenéticamente para evacuar a los otros 6 buscadores de libertad a través del túnel norte oculto de la casa de reuniones, un pasaje excavado a mano que emergía casi a 1/4 de milla de distancia en un denso bosquecillo de robles. Marta y su hija Rebeca descendieron al sótano para atender el parto de Ruth. Lo que encontraron en ese espacio angosto y tenuemente iluminado desafió todas las suposiciones que tenían sobre el parto. Ruth estaba efectivamente en trabajo de parto, pero algo estaba profundamente mal. No mostraba ninguno de los signos habituales de angustia o dolor que acompañan a partos difíciles. En cambio, yacía perfectamente inmóvil sobre el colchón de paja áspera, con los ojos cerrados, su respiración constante y controlada. Cuando llegaban las contracciones, no gritaba ni siquiera tensaba los músculos. Simplemente esperaba, como si escuchara algo que solo ella podía oír. «¿Cuántos bebés?», preguntó Marta, presionando su oído contra el vientre hinchado de Ruth al modo tradicional de las parteras. Los ojos de Ruth se abrieron por primera vez en una hora. A la luz parpadeante de la vela, parecieron casi luminosos. «3», dijo simplemente. «3 niños. Han estado esperando esta noche». Marta intercambió una mirada preocupada con su hija. Los trillizos eran lo suficientemente raros bajo las mejores circunstancias, pero trillizos nacidos en un sótano oculto, mientras cazadores de esclavos se acercaban con sabuesos, era una situación más allá de su experiencia. Más inquietante era la certeza de Ruth sobre el género de los bebés y su extraño comentario sobre que ellos estaban esperando. ¿Cómo podían niños no nacidos esperar algo? El sonido de caballos a lo lejos cortó la confusión de Marta. La voz de Samuel llamó desde arriba. «Están aquí. El túnel está despejado, pero no podemos arriesgarnos a mover a Ruth ahora». Lo que sucedió a continuación fue registrado en el diario privado de Martha Whitmore, un documento que permaneció oculto en su familia durante más de un siglo antes de ser descubierto en 2003 durante la renovación de una vieja granja. Según su relato, escrito días después de los eventos, el trabajo de parto de Ruth se aceleró dramáticamente en el momento en que los cazadores de esclavos llegaron a la casa de reuniones. Pero se aceleró de una manera que desafiaba la comprensión médica. El primer bebé nació en completo silencio, sin llanto, sin sonido alguno, excepto por la respiración apenas audible de Ruth. Marta atrapó al infante, un niño perfectamente formado, y se sorprendió al encontrarlo ya respirando normalmente, con los ojos abiertos y alerta. Antes de que pudiera siquiera cortar el cordón umbilical, llegó el segundo bebé, nuevamente en total silencio, también respirando y consciente desde el momento del nacimiento. El tercero siguió menos de 1 minuto después, completando lo que Marta describió como el parto más antinatural que jamás había presenciado. Pero lo más extraño estaba por venir. Mientras Marta trabajaba para limpiar y envolver a los 3 infantes, se oyeron pasos y voces directamente sobre ellos. Los hermanos Garrett habían entrado en la casa de reuniones y estaban realizando una búsqueda exhaustiva.
Botas pesadas caminaban sobre los pisos de madera a solo pies sobre las cabezas de los recién nacidos. En un momento, alguien se paró directamente sobre la trampilla que ocultaba la entrada al sótano. Durante todo este tiempo, con hombres extraños y perros rastreadores justo encima, los tres bebés no emitieron sonido alguno, ni un llanto, ni un gemido, ni siquiera los pequeños ruidos que todos los recién nacidos hacen. Yacían perfectamente inmóviles en los brazos de su madre, sus idénticos ojos oscuros moviéndose de un lado a otro, como si siguieran el movimiento de los buscadores arriba. Era como si de alguna manera entendieran que su supervivencia dependía de un silencio absoluto. Ruth no habló durante la búsqueda. Según el diario de Marta, simplemente sostenía a sus tres hijos y les susurraba en un idioma que no se parecía a ningún dialecto que Marta hubiera oído jamás. Más tarde, Marta lo describiría como palabras que parecían fluir como agua, suaves y continuas, como un río corriendo sobre piedras. La búsqueda duró casi 3 horas. Los Garrett fueron minuciosos, metódicos y cada vez más frustrados. Revisaron cada habitación, cada armario, cada posible escondite. Sus perros olfatearon alrededor de los cimientos de la casa de reuniones e incluso rascaron los tablones del suelo en varios lugares, pero nunca encontraron la entrada al sótano. Y finalmente, se fueron, maldiciendo a su informante por proporcionar información errónea. Fue solo después de que los sonidos de los caballos se desvanecieron completamente en la distancia que los tres bebés finalmente emitieron sus primeros sonidos. Y cuando lo hicieron, los tres lloraron en perfecta unisonancia, sus voces fundiéndose en un solo lamento inquietante que parecía resonar desde las mismas paredes del sótano. Ruth murió menos de 1 hora después, desangrada de una manera que Marta no pudo detener, a pesar de toda su experiencia con partos difíciles. Sus últimas palabras, pronunciadas tan quedamente que Marta tuvo que inclinarse para oírlas, fueron: «Ellos sabrán cosas, siempre sabrán. Cuídalos, pero recuerda que no son como otros niños». La muerte de Ruth dejó a la comunidad cuáquera de Cedar Mills frente a una situación imposible. 3 niños recién nacidos, sin padre conocido, sin familia y sin existencia legal. Hijos de esclavos nacidos libres en suelo de Ohio, pero sin documentación que probara su estatus. Samuel Whitmore tomó la decisión que moldearía el resto de su vida. La comunidad criaría a los chicos colectivamente. Cada familia se turnaría para cuidarlos, pero todos compartirían la responsabilidad de su crianza. Los niños fueron nombrados por la comunidad en la tradición cuáquera: Caleb, Ezra e Isaac. Desde sus primeros días quedó claro que las últimas palabras de Ruth habían sido más que los delirios de una mujer moribunda. Los 3 chicos de verdad no eran como otros niños, pero de maneras lo suficientemente sutiles como para ser descartadas como coincidencias por cualquiera que no los observara de cerca. Martha Whitmore, quien había asumido la responsabilidad principal del cuidado de los chicos durante su primer año, comenzó a tomar notas detalladas sobre su comportamiento. Estas notas, descubiertas junto con su diario de nacimiento, ofrecen una visión perturbadora de las primeras manifestaciones de las habilidades inusuales de los chicos. A los 6 meses, los trillizos habían desarrollado un hábito que inquietaba a sus cuidadores. Todos giraban la cabeza en la misma dirección al mismo momento exacto, a menudo enfocándose en puertas vacías o ventanas donde no había nadie visible. Cuando alguien finalmente aparecía en esos lugares, a veces minutos después, siempre era una persona que estaba molesta, enojada o escondiendo algo. Los chicos parecían percibir el malestar emocional mucho antes de que cualquier adulto pudiera detectarlo. Para su primer cumpleaños, el patrón se volvió imposible de ignorar. Los trillizos podían identificar mentiras con una precisión infalible.
Cuando los miembros de la comunidad les hablaban, respondían normalmente a declaraciones veraces, pero se daban la vuelta y se negaban a interactuar con cualquiera que fuera deshonesto, incluso en asuntos triviales. Al principio, los adultos encontraron esto divertido, incluso útil. Si alguien afirmaba haber terminado una tarea que en realidad había olvidado, los chicos lo sabían de inmediato. Si un visitante a la casa de reuniones daba un nombre falso o información engañosa sobre su pasado, los trillizos se ponían inquietos y se rehusaban a acercarse a esa persona. Pero la habilidad iba más allá de la simple detección de mentiras. A medida que los chicos crecían, parecían percibir la decepción en todas sus formas, no solo mentiras dichas, sino intenciones ocultas, emociones reprimidas y planes no expresados. Samuel Whitmore escribió en su correspondencia privada: es como si los chicos pudieran ver directamente en el corazón humano y saber lo que yace allí. Esto sería una bendición quizás si no pareciera causarles tanto malestar. Están constantemente conscientes de las pequeñas falsedades y pensamientos ocultos que todos llevan, y este conocimiento parece ser una carga más que un don. Más perturbador eran las reacciones de los chicos a tipos específicos de decepción. Mostraban un malestar particular alrededor de cualquiera que ocultara información sobre personas desaparecidas o violencia encubierta. Durante su segundo año, un comerciante viajero llamado Thompson se detuvo en la casa de reuniones afirmando que iba a Columbus por negocios. Los trillizos se pusieron tan inquietos en su presencia que no pudieron dormir ni comer hasta que se fue. 2 semanas después, llegó la noticia de que Thompson había sido arrestado por el asesinato de su socio comercial, cuyo cuerpo había sido escondido en el carro de Thompson durante su visita a Cedar Mills. A los 3 años, los chicos habían desarrollado lo que la comunidad comenzó a llamar la mirada del saber, una expresión compartida que adoptaban cuando se enfocaban en alguien que escondía algo significativo. Los tres giraban la cabeza simultáneamente, sus ojos oscuros pareciendo penetrar a quien había atraído su atención. Lo más inquietante era su hábito de susurrarse entre sí durante estos episodios, siempre en ese extraño idioma fluido que Ruth había usado durante su nacimiento. El doctor William Harrison, el médico local que había estado monitoreando el desarrollo de los chicos, estaba tanto fascinado como perturbado por sus habilidades. En una carta a un colega en el Colegio Médico de Ohio, escribió: he examinado a estos niños repetidamente y no puedo encontrar ninguna anormalidad física que explique sus inusuales capacidades perceptivas. Su audición, visión y otros sentidos parecen normales, aunque quizás ligeramente más agudos que el promedio. Sin embargo, consistentemente demuestran conocimiento de asuntos que deberían estar más allá de su percepción. Estoy obligado a concluir que o estos niños poseen alguna forma de capacidad sensorial desconocida para la ciencia médica, o soy víctima de un engaño elaborado. Aunque cómo 3 niños de 3 años podrían mantener tal engaño está más allá de mi comprensión. El impacto de los chicos en las operaciones del ferrocarril subterráneo fue inmediato y profundo. La noticia de sus habilidades se extendió silenciosamente por la red de estaciones y conductores. Los buscadores de libertad comenzaron a solicitar específicamente ser encaminados a través de Cedar Mills, sabiendo que los chicos podían identificar infiltrados y traidores con precisión perfecta. La presencia de los trillizos en el sótano de la casa de reuniones se convirtió en una garantía de seguridad. Si permanecían tranquilos y pacíficos, los buscadores de libertad sabían que estaban entre amigos. Si los chicos se ponían inquietos o se negaban a entrar al sótano, era una señal segura de que alguien en el grupo no podía ser confiado. Samuel Whitmore se encontró en la incómoda posición de depender de 3 niños pequeños para la seguridad de una de las estaciones más importantes del ferrocarril subterráneo de Ohio.
pero la precisión de los chicos era innegable. A lo largo de 3 años identificaron a 7 infiltrados potenciales, evitando lo que podrían haber sido descubrimientos catastróficos de las operaciones de la red. Pero sus habilidades vinieron con un precio que se hizo más evidente a medida que crecían. Los chicos estaban cada vez más aislados de otros niños que encontraban sus miradas intensas y sus conferencias susurradas inquietantes. Los adultos en la comunidad, aunque agradecidos por la protección que los chicos brindaban, no podían sacudirse la sensación de que estaban siendo constantemente evaluados y juzgados. Incluso las personas más honestas se sentían incómodas bajo los ojos vigilantes de los trillizos, sabiendo que cada pensamiento y emoción era de alguna manera visible para ellos. Lo más preocupante era la creciente conciencia de los chicos de sus propias habilidades y el efecto que tenían en los demás. A los 4 años habían aprendido a modificar su comportamiento alrededor de extraños, manteniendo sus miradas del saber sutiles y sus consultas susurradas en privado. Pero esta autoconciencia parecía profundizar su aislamiento, creando una barrera entre ellos y el resto del mundo que se volvía más pronunciada con cada año que pasaba. El año 1860 trajo cambios a Cedar Mills que pondrían a prueba las habilidades de los trillizos de maneras que nadie pudo haber anticipado. La elección de Abraham Lincoln había avivado las tensiones en todo Ohio, y las actividades del ferrocarril subterráneo se estaban volviendo cada vez más peligrosas. Los alguaciles federales realizaban incursiones más frecuentes y cazadores de recompensas como los hermanos Garrett operaban con casi total impunidad. Fue durante este periodo de peligro elevado que los chicos, ahora de 4 años, comenzaron a demostrar un nuevo y más perturbador aspecto de sus habilidades. No solo podían detectar decepción y emociones ocultas en personas presentes, parecían percibir el malestar emocional de personas que estaban a millas de distancia. La primera instancia documentada ocurrió en una amarga mañana de enero, cuando los trillizos se volvieron extremadamente inquietos, a pesar de estar seguros dentro de la cálida casa de reuniones con sus cuidadores habituales. Los 3 chicos comenzaron a llorar simultáneamente. No el llanto normal de niños molestos, sino un lamento que parecía expresar un terror y una desesperación profundos. Martha Whitmore intentó todo lo que se le ocurrió para calmarlos, pero nada funcionó. Los chicos continuaron con su llanto angustiado durante casi 6 horas, finalmente quedándose en silencio justo cuando el sol comenzaba a ponerse. 2 días después, un buscador de libertad llegó a la casa de reuniones con devastadoras noticias. Un grupo de 11 personas, incluyendo 3 niños, había sido capturado por cazadores de esclavos aproximadamente a 40 millas al sur de Cedar Mills. La captura había ocurrido casi exactamente al mismo tiempo que los trillizos habían comenzado su llanto. Peor aún, el grupo capturado incluía a una mujer embarazada que había dado a luz durante el ataque. Tanto la madre como el niño habían muerto por exposición durante el brutal viaje de regreso a Kentucky. Samuel Whitmore quedó conmocionado por este incidente, pero lo desestimó como coincidencia hasta que ocurrió de nuevo 3 semanas después. Esta vez, el malestar de los chicos duró solo 2 horas, pero fue aún más intenso. Cuando llegó la noticia al día siguiente, supieron que un conductor del ferrocarril subterráneo había sido baleado y asesinado mientras ayudaba a una familia a escapar cerca de Portsmouth, Ohio. Otra vez, en el momento exacto en que los trillizos habían comenzado a mostrar signos de angustia extrema. El doctor Harrison, quien había estado documentando el desarrollo de los chicos, fue llamado a examinarlos después del tercer incidente de este tipo. Sus hallazgos, registrados en sus notas privadas, fueron profundamente inquietantes. Durante episodios de aparente detección de malestar a larga distancia, las tasas de pulso de los chicos se sincronizaban. Sus patrones de respiración eran idénticos y sus temperaturas corporales bajaban varios grados. Lo más notable,
Su actividad cerebral parecía aumentar drásticamente. Están claramente experimentando una estimulación mental intensa. A pesar de parecer externamente angustiados, solo puedo concluir que sus sistemas nerviosos están de alguna manera detectando traumas emocionales que ocurren a grandes distancias. Aunque el mecanismo por el cual esto ocurre es completamente desconocido para la ciencia médica, las habilidades de detección a larga distancia de los chicos parecen estar específicamente sintonizadas con situaciones que involucran decepción, traición y peligro mortal. Nunca reaccionaron a accidentes ordinarios o muertes naturales, pero invariablemente detectaban cuando alguien estaba siendo cazado, traicionado o asesinado. Su rango parecía extenderse por la mayor parte del sur y centro de Ohio e incluso al norte de Kentucky. La noticia de las habilidades de los trillizos se extendió más allá de la red del ferrocarril subterráneo. Familias con seres queridos desaparecidos comenzaron a hacer peregrinaciones a Cedar Mills, esperando que los chicos pudieran de alguna manera percibir si sus familiares desaparecidos seguían vivos y dónde podrían ser encontrados. Samuel Whitmore se resistía a explotar las habilidades de los niños de esta manera, pero los chicos mismos parecían atraídos por estas familias desesperadas. El caso más notable involucró a la familia Brennan, cuya hija de 16 años, Mary, había desaparecido mientras viajaba a visitar a parientes en Columbus. La chica había estado desaparecida por 3 meses cuando sus padres llegaron a Cedar Mills, habiendo oído rumores sobre 3 niños que podían encontrar a personas perdidas. Samuel inicialmente se negó a involucrar a los chicos, pero Caleb, Ezra e Isaac se acercaron a los padres angustiados por su cuenta. Sin que se lo pidieran, los trillizos se alinearon frente a la señora Brennan y comenzaron su susurro característico sincronizado. Después de varios minutos, Isaac dio un paso adelante y señaló al sureste hacia el río Ohio. «Está ahí», dijo simplemente. «Está asustada, pero está viva. El hombre que la tomó no es quien dijo ser». Actuando con esta información, las autoridades locales buscaron en una granja remota cerca de Chillicothe y encontraron a Mary Brennan encerrada en un sótano junto con otras 2 jóvenes que habían sido secuestradas por un hombre que se hacía pasar por predicador itinerante. El secuestrador fue arrestado y más tarde confesó que planeaba vender a las mujeres a la prostitución en Nueva Orleans. El rescate de Mary Brennan marcó un punto de inflexión en cómo la comunidad veía a los trillizos. Ya no eran simplemente niños con una habilidad inusual para detectar mentiras. Se estaban convirtiendo en algo completamente diferente. Algo que incluso hacía sentir incómodos a sus guardianes cuáqueros. Las habilidades de los chicos se volvían más fuertes y específicas con cada mes que pasaba. Y no parecía haber límite para su rango o precisión. Pero quizás lo más perturbador era el creciente desapego emocional de los chicos del mundo que los rodeaba. La constante conciencia de la decepción, la violencia y el sufrimiento humano estaba cobrando su precio. Raramente sonreían, seldom jugaban y pasaban la mayor parte del tiempo acurrucados juntos, susurrando en su idioma privado. Cuando interactuaban con adultos, sus conversaciones estaban marcadas por una sabiduría y tristeza que parecían imposibles en niños tan jóvenes. El doctor Harrison, en sus notas finales sobre los chicos antes de su muerte en 1862, escribió: «Temo que estamos presenciando el surgimiento de seres humanos fundamentalmente diferentes del resto de nuestra especie. Sus habilidades parecen estar expandiéndose en lugar de estabilizarse, y no puedo predecir de qué podrían ser capaces a medida que maduren. Más preocupante es el costo psicológico de sus dones. Estos niños están siendo testigos de más sufrimiento y maldad humana que la mayoría de los adultos encuentran en toda una vida, y lo hacen sin las defensas emocionales que los adultos desarrollan con el tiempo.
No sé qué tipo de hombres se convertirán, pero temo que serán hombres apartados de todos los demás, para siempre aislados por su terrible conocimiento de lo que yace oculto en el corazón humano. El estallido de la Guerra Civil en 1861 trajo un caos sin precedentes a las operaciones del ferrocarril subterráneo de Ohio, pero también creó nuevas oportunidades para que los trillizos demostraran la verdadera extensión de sus extraordinarias habilidades. A medida que las fuerzas de la Unión y los Confederados comenzaron a moverse por las regiones fronterizas, los chicos empezaron a mostrar reacciones a actividades militares que desafiaban toda explicación lógica. Samuel Whitmore notó este nuevo desarrollo por primera vez durante el verano de 1861, cuando los 6 años Caleb, Ezra e Isaac comenzaron a mostrar signos de extrema agitación durante varios días consecutivos. Los chicos se paraban en las ventanas de la casa de reuniones, mirando hacia el sur, hacia el río Ohio, sus rostros marcados por expresiones de horror que parecían demasiado maduras para su edad. Cuando Samuel preguntó qué los inquietaba, Isaac, siempre el más vocal de los tres, simplemente dijo: «Demasiada gente va a morir. Tanta gente». 3 días después llegó la noticia de la primera batalla de Bull Run, donde las fuerzas de la Unión habían sufrido una devastadora derrota. La coincidencia era imposible de ignorar, especialmente cuando incidentes similares comenzaron a ocurrir con creciente frecuencia. Los chicos parecían percibir compromisos militares importantes, días o incluso semanas, antes de que las noticias llegaran a Cedar Mills, y sus reacciones emocionales correspondían precisamente a la escala de bajas involucradas. Más perturbador era su aparente capacidad para detectar individuos específicos entre los miles de soldados que se movían por la región. En septiembre de 1861, un joven soldado de la Unión llamado Thomas Caldwell se detuvo en la casa de reuniones mientras viajaba a casa en permiso para visitar a su familia en Marietta. Los trillizos lo miraron una vez y comenzaron de inmediato su susurro sincronizado, sus rostros mostrando expresiones de profunda tristeza. Martha Whitmore, ahora en sus 60 años, pero aún sirviendo como la principal cuidadora de los chicos, les preguntó qué sentían sobre el soldado. Ezra dio un paso adelante y habló con una voz que parecía demasiado vieja para su pequeño cuerpo. «No llegará a casa. El hombre que se supone que es su amigo lo disparará por su dinero dentro de 3 días cerca del cruce del río». Thomas Caldwell se rió cuando le contaron la predicción, afirmando que viajaba solo y no tenía dinero digno de robar. Pero 3 días después, su cuerpo fue encontrado cerca de un cruce del río a 20 millas al este de Cedar Mills. Había sido baleado y robado por un desertor de su propia unidad, un hombre llamado Patterson, que había afirmado ser amigo de Caldwell y había arreglado viajar parte del camino con él. La precisión de esta predicción envió ondas de choque a través de la comunidad local. Pero esto fue solo el comienzo. Durante los meses siguientes, los chicos comenzaron a hacer predicciones cada vez más específicas y perturbadoras sobre las personas que encontraban. Podían decir cuándo alguien moriría, a menudo hasta el día y la hora. Podían predecir traiciones, deserciones y actos de violencia con precisión infalible. Lo más escalofriante de todo, parecían saber cuáles de los buscadores de libertad que pasaban por la casa de reuniones llegarían con éxito a Canadá, y cuáles serían capturados o asesinados en el camino. Samuel Whitmore luchó con las implicaciones morales del conocimiento de los chicos. ¿Debería advertir a las personas de los peligros que los trillizos preveían? ¿Debería intentar prevenir las tragedias que predicían? ¿O era este conocimiento demasiado peligroso para actuar sobre él? El peso de estas decisiones era abrumador, empeorado por la aparente indiferencia de los chicos hacia el sufrimiento que presenciaban. Informaban sobre muertes y traiciones
con la misma calma desapegada que podrían usar para comentar sobre el clima. El punto de inflexión llegó en la primavera de 1862, cuando un grupo de 12 buscadores de libertad llegó a la casa de reuniones, liderado por un conductor llamado James Morrison, con quien Samuel había trabajado durante años. Morrison era un aliado de confianza, un hombre que había guiado con éxito a cientos de personas hacia la libertad a lo largo de una década. Pero cuando los trillizos lo vieron, su reacción fue inmediata y violenta. Los tres chicos comenzaron a gritar en el momento en que Morrison entró en la casa de reuniones, un sonido diferente a cualquier cosa que hubieran hecho antes. No era el llanto de niños angustiados, sino algo primitivo y aterrador, como los llamados de advertencia de animales que sienten peligro mortal. Gritaban y señalaban a Morrison, sus rostros contorsionados con una expresión de puro horror. Morrison estaba desconcertado y ofendido por la reacción. Nunca había encontrado algo así por parte de los chicos, quienes siempre habían estado tranquilos en su presencia durante visitas anteriores. Samuel intentó cuestionar a los trillizos sobre lo que sentían, pero solo podían repetir una y otra vez: muerte. Él trae muerte, tanta muerte. A pesar de las advertencias de los chicos, Samuel se resistió a rechazar a un conductor de confianza y a 12 buscadores de libertad desesperados. Morrison insistió en que había traído al grupo a salvo desde Kentucky y estaba preparado para guiarlos a la siguiente estación. Los 12 buscadores de libertad, hombres, mujeres y niños de edades entre 8 y 60, parecían genuinamente desesperados y no mostraban signos de decepción. Pero la agitación de los trillizos solo se intensificó a medida que pasaban las horas. Se negaron a entrar al sótano mientras Morrison y su grupo estaban allí, y continuaron con sus perturbadoras predicciones. Mañana por la noche, en el bosque cerca del arroyo Miller, él los llamará, y ellos confiarán en él porque piensan que es su amigo, pero los hombres con armas estarán esperando. Samuel enfrentó una elección imposible: o confiar en la palabra de 3 niños pequeños cuyas habilidades no entendía, o arriesgar la vida de 12 personas basándose en lo que podría ser nada más que intuición infantil. Al final, eligió un compromiso que lo perseguiría por el resto de su vida. Permitió que Morrison y el grupo continuaran su viaje, pero envió un mensaje por delante a la siguiente estación, advirtiéndoles que tuvieran cuidado. También arregló que 2 hombres locales los siguieran a distancia, supuestamente para proporcionar seguridad adicional. Lo que presenciaron la noche siguiente validaría las advertencias de los trillizos de la manera más horrible posible. Morrison llevó al grupo a un claro cerca del arroyo Miller, tal como los chicos habían predicho. Allí, en lugar de guiarlos hacia la siguiente estación segura, llamó en la oscuridad. En minutos, cazadores de esclavos armados emergieron del bosque. Los buscadores de libertad se dieron cuenta de que habían sido traicionados, pero ya era demasiado tarde para escapar. En el caos que siguió, 7 personas fueron asesinadas de inmediato, incluyendo a 2 niños. Los 5 restantes fueron capturados y arrastrados de vuelta a Kentucky en cadenas. Los 2 hombres que Samuel había enviado para proporcionar seguridad presenciaron toda la masacre desde la distancia, demasiado lejos para intervenir, pero lo suficientemente cerca como para ver a Morrison recoger un pago sustancial del líder de los cazadores de esclavos, James Morrison. El conductor de confianza que había guiado a cientos hacia la libertad había estado trabajando como agente doble durante meses, vendiendo información sobre las operaciones del ferrocarril subterráneo y llevando grupos a emboscadas cuidadosamente planeadas. Cuando la noticia de la masacre llegó a Cedar Mills, toda la comunidad quedó devastada. 7 personas estaban muertas, 5 más condenadas a la esclavitud, y uno de sus aliados más confiables había sido revelado como traidor.
Pero quizás lo más perturbador fue la realización de que 3 niños de 7 años habían sabido exactamente lo que pasaría y sus advertencias habían sido ignoradas. La reacción de los trillizos a la noticia fue diferente a todo lo que Samuel había visto de ellos. En lugar de su habitual desapego tranquilo, mostraron emoción genuina por primera vez en años. No tristeza ni enojo, sino una profunda decepción que parecía abarcar no solo la tragedia inmediata, sino algo mucho más grande sobre la naturaleza del mal humano. La gente nunca escucha, dijo Isaac en voz baja, hablando por los tres. Nunca quieren creer lo que podemos ver. Piensan que somos solo niños, pero hemos visto más muerte que nadie en esta sala. Sabemos de qué son capaces las personas cuando piensan que nadie las está observando. Las palabras de los chicos quedaron suspendidas en el aire como un pronunciamiento de juicio, y Samuel se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Los trillizos ya no eran solo niños con habilidades inusuales, se habían convertido en algo completamente diferente, algo que podía ver en los rincones más oscuros de la naturaleza humana con claridad perfecta. Y ese terrible conocimiento los estaba transformando en seres que eran cada vez más ajenos al resto de la humanidad. Justo cuando Samuel pensó que había visto la plena extensión de lo que los chicos eran capaces, los eventos pronto probarían que sus habilidades aún estaban evolucionando, aún creciendo más fuertes. La pregunta ya no era qué podían percibir, sino en qué se podrían convertir, y si la comunidad que los había criado podría sobrevivir a la verdad de lo que realmente eran. La revelación que cambiaría para siempre cómo el mundo entendía a los trillizos llegó durante el brutal invierno de 1863, cuando los chicos tenían 8 años y la guerra civil había alcanzado su fase más sangrienta. La doctora Elizabeth Hartwell, una de las primeras fisicianas en Ohio y especialista en condiciones neurológicas, había estado estudiando a los chicos durante 6 meses bajo los auspicios del Colegio Médico de Ohio. El interés de la doctora Hartwell había sido despertado por informes del doctor Harrison antes de su muerte, y había convencido a Samuel Whitmore para permitir un examen médico completo de los trillizos. Lo que descubrió en ese examen desafiaría cada suposición sobre la conciencia y la percepción humanas. Usando los últimos instrumentos médicos disponibles en 1863, la doctora Hartwell realizó pruebas que revelaron la verdadera naturaleza de las habilidades de los chicos. Sus hallazgos, documentados en un informe detallado que fue inmediatamente clasificado por las autoridades militares y oculto de la vista pública durante más de 60 años, mostraron que los trillizos poseían estructuras neurológicas que nunca se habían observado en seres humanos. Los cerebros de los chicos mostraban una actividad anormalmente alta en regiones asociadas con el reconocimiento de patrones y el procesamiento emocional. Pero lo más notable era que sus sistemas nerviosos parecían estar en comunicación constante entre sí. Cuando la doctora Hartwell aplicó una estimulación eléctrica leve al brazo de un chico, los otros dos mostraron respuestas fisiológicas inmediatas, a pesar de estar en habitaciones separadas. Sus tasas cardíacas, patrones de respiración y ondas cerebrales se sincronizaban durante períodos de concentración intensa, creando lo que ella describió como una sola conciencia distribuida en 3 cuerpos separados. Pero el descubrimiento más sorprendente llegó cuando la doctora Hartwell comenzó a probar la capacidad de los chicos para detectar decepción usando experimentos cuidadosamente controlados. Arregló que voluntarios dijeran declaraciones tanto verdaderas como falsas, mientras los chicos observaban, midiendo sus respuestas fisiológicas a cada tipo de interacción. Lo que encontró desafió toda comprensión de las capacidades sensoriales humanas. Los trillizos no estaban simplemente leyendo expresiones faciales, lenguaje corporal o pistas vocales para detectar mentiras. Respondían a cambios medibles en los campos electromagnéticos generados por la actividad neural humana.
Los instrumentos primitivos de la doctora Hardwell detectaron que los cerebros de los chicos generaban patrones eléctricos diferentes a cualquier cosa vista en humanos normales, y estos patrones parecían resonar con las firmas electromagnéticas de los estados emocionales de otras personas. En términos simples, la doctora Hardwell escribió en su informe clasificado: estos niños parecen poseer una forma de sensibilidad electromagnética biológica que les permite percibir directamente la actividad eléctrica de otros cerebros humanos. Cuando alguien miente, experimenta miedo o alberga intenciones violentas, su actividad neural crea firmas electromagnéticas específicas que los chicos pueden detectar con la misma precisión con la que podríamos observar colores o escuchar sonidos. Esto explicaba no solo su capacidad para detectar decepción, sino también su habilidad para percibir malestar emocional a grandes distancias y su precisión inquietante al predecir eventos violentos. No eran profetas ni seres sobrenaturales. Eran seres humanos con capacidades sensoriales que habían evolucionado mucho más allá de los límites humanos normales. Pero los descubrimientos de la doctora Hardwell plantearon preguntas aún más perturbadoras. Si las habilidades de los chicos eran el resultado de una mutación genética, ¿qué había causado un salto evolutivo tan dramático? La respuesta llegó al analizar muestras de tejido de su madre fallecida, Ruth, cuyo cuerpo había sido preservado en el cementerio de la casa de reuniones. Según la tradición cuáquera, el examen médico de los restos de Ruth reveló que había estado expuesta a dosis masivas de varios químicos industriales durante su embarazo, químicos que se usaban comúnmente en el procesamiento del tinte índigo en las plantaciones del sur. Estos químicos, que incluían compuestos de mercurio y pigmentos a base de plomo, habían causado graves daños neurológicos en Ruth, pero aparentemente habían desencadenado cambios genéticos sin precedentes en sus hijos no nacidos. Los chicos representaban algo completamente nuevo en la evolución humana, una mutación que normalmente podría haber sido letal, pero que en cambio había creado capacidades sensoriales mejoradas. Eran prueba viva de que la conciencia y la percepción humanas podían evolucionar de maneras que la ciencia nunca había imaginado posible. La revelación final de la doctora Harwell fue quizás la más escalofriante. Basándose en su análisis de la estructura genética de los chicos, concluyó que sus habilidades mejoradas no se limitaban a su generación. Los cambios genéticos que habían creado su sensibilidad electromagnética eran rasgos dominantes que se transmitirían a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva rama de la evolución humana, escribió en sus notas más confidenciales. Estos chicos engendrarán hijos con habilidades similares, y esos hijos serán aún más sensibles a los campos electromagnéticos humanos. Dentro de 3 o 4 generaciones, sus descendientes podrían poseer capacidades sensoriales que harán que la percepción humana actual parezca primitiva en comparación. Las implicaciones eran asombrosas. Si la doctora Harwell estaba en lo correcto, los trillizos no eran solo curiosidades médicas. Eran el comienzo de una nueva subespecie humana. Y si sus habilidades continuaban fortaleciéndose con cada generación, sus descendientes podrían eventualmente leer pensamientos humanos tan fácilmente como observar expresiones faciales. Pero la preocupación más inmediata era qué hacer con este conocimiento. La guerra civil estaba en su apogeo, y tanto las fuerzas de la Unión como las confederadas estarían desesperadas por explotar las habilidades de los chicos para inteligencia militar. Si la noticia de sus capacidades se extendiera más allá de la pequeña comunidad cuáquera, los trillizos se convertirían en activos valiosos para ser capturados, estudiados y usados como armas. Samuel Whitmore enfrentó una decisión imposible. La doctora Hardwell estaba preparada para publicar sus hallazgos, lo que traería atención internacional a los chicos,
pero también garantizaría su seguridad a través del escrutinio público. Alternativamente, la investigación podría ser suprimida, protegiendo la privacidad de los chicos, pero dejándolos vulnerables a quienes ya conocían sus habilidades. La decisión fue tomada por ellos en una fría mañana de febrero, cuando los alguaciles federales llegaron a Cedar Mills con órdenes de llevar a los trillizos a Washington para consultas sobre asuntos de seguridad nacional. Alguien en la jerarquía militar había sabido de la investigación de la doctora Hartwell y decidió que las habilidades de los chicos podrían ser valiosas para interrogar a prisioneros confederados y detectar espías confederados. Pero los trillizos habían sentido la aproximación de los alguaciles mucho antes de que llegaran a la casa de reuniones. Cuando Samuel encontró a los chicos esa mañana, ya estaban empacados y listos para irse, sus pocas posesiones empaquetadas en pequeños sacos de tela. «Tenemos que irnos», dijo Caleb simplemente. «Si nos quedamos, pasarán cosas malas a todos aquí. Lo hemos visto». Isaac asintió gravemente. «Los hombres que vienen no solo quieren usarnos, quieren estudiarnos, abrirnos, ver cómo funcionamos. Y cuando terminen con nosotros, irán por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos». Ezra, siempre el más silencioso de los tres, habló por último. «Hemos visto el futuro que quieren crear. Un mundo donde personas como nosotros están en jaulas y se usan como herramientas. No lo permitiremos». La decisión de los chicos fue final. Desaparecerían antes de que llegaran los alguaciles federales, desvaneciéndose en la red de cuevas y pasajes ocultos que recorrían las colinas alrededor de Cedar Mills. Samuel hizo un último intento desesperado por convencerlos de quedarse, argumentando que estarían más seguros bajo la protección del gobierno que escondiéndose en la naturaleza. La respuesta de Caleb reveló cuánto habían madurado los chicos más allá de sus 8 años. «Señor Whitmore, podemos sentir las intenciones de cada persona dentro de 50 millas de este lugar. Sabemos que los hombres del gobierno no vienen a protegernos, vienen a poseernos. Sentimos sus pensamientos y sabemos lo que planean hacer. Preferimos arriesgarnos en la naturaleza que convertirnos en prisioneros en un laboratorio». Mientras el sonido de caballos acercándose resonaba a través de los campos helados, los trillizos se prepararon para dejar el único hogar que habían conocido. Pero antes de partir hicieron una revelación final que perseguiría a Samuel Whitmore por el resto de su vida. «Hay otros», dijo Isaac en voz baja. «No muchos, pero algunos. Otros niños nacidos durante tiempos de gran violencia y sufrimiento. Niños cuyas madres fueron expuestas a los mismos tipos de venenos que nos cambiaron. Están dispersos por el país, y la mayoría ni siquiera saben qué son todavía, pero podemos sentirlos, y ellos pueden sentirnos». Ezra dio un paso adelante, su joven rostro marcado por una sabiduría que parecía antigua. «Algún día, cuando sea seguro, los encontraremos. Les enseñaremos lo que hemos aprendido, les ayudaremos a entender sus habilidades y tal vez, si tenemos cuidado, podamos construir algo mejor que lo que existe ahora. Un mundo donde las personas no puedan mentir unas a otras, no puedan ocultar sus malas intenciones, no puedan fingir ser algo que no son». Las últimas palabras de los chicos mientras se preparaban para desvanecerse en la naturaleza fueron tanto una promesa como una advertencia. «Estaremos vigilando, siempre estaremos vigilando, y recordaremos quién nos ayudó y quién intentó hacernos daño. Ese conocimiento se transmitirá a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a sus hijos después de eso. El mundo está a punto de cambiar de maneras que la gente no puede imaginar, y va a comenzar con nosotros». Los alguaciles federales llegaron a la casa de reuniones 3 horas después de que los trillizos desaparecieran, encontrando solo habitaciones vacías y las huellas desvanecidas de 3 niños extraordinarios que se habían desvanecido como si nunca hubieran existido.
A pesar de extensas búsquedas que involucraban perros rastreadores y unidades militares, nunca se encontró rastro de los chicos. Simplemente se habían desvanecido en el paisaje de Ohio, dejando atrás solo memorias y preguntas que nunca serían plenamente respondidas. La investigación de la doctora Elizabeth Hartwell fue inmediatamente clasificada por las autoridades militares y permaneció sellada durante más de 60 años. Cuando sus papeles fueron finalmente liberados en 1924, causaron una sensación en la comunidad médica. Pero para entonces, los chicos habrían tenido casi 70 años, y cualquier esperanza de estudiarlos había pasado hace mucho tiempo. Samuel Whitmore vivió hasta 1889, llevando el secreto de lo que había presenciado por el resto de su vida. En sus papeles privados descubiertos después de su muerte, escribió: «He visto el futuro de la humanidad y tanto me aterra como me asombra». Esos tres chicos representaban algo nuevo bajo el sol, algo que podría elevar a nuestra especie a alturas sin precedentes o destruirnos por completo. Rezo para que, donde quiera que hayan ido, lo que sea que se hayan convertido, recordaran el amor y la bondad que recibieron en nuestra pequeña comunidad. La estación del ferrocarril subterráneo en Cedar Mills continuó operando hasta el final de la Guerra Civil, pero nunca fue lo mismo después de la partida de los trillizos. Sin su habilidad para detectar infiltrados y traidores, la operación se volvió cada vez más peligrosa y varios conductores fueron capturados o asesinados. La casa de reuniones misma fue eventualmente abandonada en 1878 y el edificio lentamente cayó en decadencia. Pero la historia de los trillizos no terminó con su desaparición. Durante las décadas siguientes, comenzaron a surgir informes de todo Estados Unidos sobre habilidades perceptivas inusuales. Una niña en Pensilvania que podía predecir accidentes días antes de que ocurrieran. Gemelos en Texas que podían localizar a personas desaparecidas con una precisión imposible. Un niño en California que podía decir cuándo alguien mentía solo con mirarlo. La mayoría de estos informes fueron descartados como folclore o exageración, pero un patrón emergió para aquellos que sabían qué buscar. Los niños siempre nacían durante tiempos de gran violencia o agitación social. Sus madres a menudo habían estado expuestas a químicos industriales o sustancias tóxicas durante el embarazo, y los niños mismos mostraban la misma sensibilidad electromagnética que la doctora Hartwell había documentado en los trillizos de Cedar Mills. La investigación genética moderna ha confirmado lo que la doctora Hartwell sospechó en 1863. El estrés ambiental extremo combinado con la exposición a ciertas sustancias tóxicas puede desencadenar mutaciones genéticas rápidas que se transmiten a generaciones posteriores. Los trillizos representaron uno de los primeros casos documentados de evolución humana inducida por estrés, un fenómeno que los científicos ahora reconocen como más común de lo que se creía anteriormente. Estudios recientes han identificado al menos 47 casos documentados de individuos con sensibilidad electromagnética mejorada nacidos entre 1850 y 1900, principalmente en regiones afectadas por la contaminación industrial o conflictos militares. Aunque la mayoría de estos individuos vivieron vidas tranquilas y nunca desarrollaron sus habilidades al grado demostrado por los trillizos de Cedar Mills, su legado genético ha continuado extendiéndose por la población americana. La doctora Sarah Chen, una neuróloga de la Universidad Johns Hopkins, que ha pasado 20 años estudiando la sensibilidad electromagnética en humanos, cree que los descendientes de estos casos tempranos podrían representar hasta un 0.1% de la población americana actual. Estamos observando el surgimiento de una variante humana que posee capacidades sensoriales que nuestra especie nunca ha tenido antes, explicó en una entrevista de 2019.
Estas personas no son telepatas ni psíquicos, son humanos con una sensibilidad neural mejorada que les permite detectar patrones electromagnéticos generados por otros cerebros humanos. Las implicaciones para la aplicación de la ley, la seguridad nacional y la sociedad humana son profundas. Si la doctora Chen está en lo correcto, podrían haber miles de americanos que posean algún grado de habilidad para detectar decepción, percibir emociones ocultas o localizar a personas desaparecidas. La mayoría podría no estar siquiera consciente de sus habilidades, descartando sus intuiciones precisas como suposiciones afortunadas o coincidencias. Pero quizás el aspecto más intrigante de esta investigación es lo que sugiere sobre el futuro de la evolución humana. Si el estrés ambiental puede desencadenar cambios genéticos rápidos que mejoran la percepción humana, ¿qué otras capacidades podrían emerger a medida que nuestra especie enfrenta nuevos desafíos? Y si los trillizos de Cedar Mills estaban correctos en su predicción de que sus habilidades se fortalecerían con cada generación, ¿de qué podrían ser capaces sus descendientes hoy? La respuesta a esa pregunta podría estar más cerca de lo que cualquiera imagina. En 2003, durante la renovación de una vieja granja en el sureste de Ohio, los trabajadores de la construcción descubrieron una habitación oculta que contenía documentos que habían sido cuidadosamente preservados durante más de un siglo. Entre estos papeles había una carta fechada en 1923, escrita en 3 caligrafías diferentes, pero firmada con un solo nombre: Los hijos de Cedar Mills. La carta, dirigida a generaciones futuras que lo entenderán, contenía registros genealógicos detallados que mostraban a los descendientes de los 3 chicos que desaparecieron en 1863. Según estos registros, los trillizos de hecho sobrevivieron a su desaparición, vivieron vidas largas y engendraron numerosos hijos que heredaron sus habilidades mejoradas. Más sorprendente aún, la carta contenía predicciones precisas sobre eventos futuros que han ocurrido desde entonces, las fechas exactas de ambas guerras mundiales, el lugar donde se probaría la bomba atómica, el año del alunizaje y docenas de otros eventos históricos que no ocurrirían durante décadas después de que se escribiera la carta. La carta concluía con un mensaje que tanto consuela como inquieta a quienes la han estudiado. Seguimos aquí, seguimos vigilando. Hemos crecido en número y en habilidad con cada generación tal como prometimos que haríamos. El momento se acerca cuando la humanidad necesitará los dones que llevamos. Y cuando ese momento llegue, estaremos listos. Hasta entonces, permanecemos ocultos, aprendiendo, creciendo y preparándonos para el día en que el mundo finalmente esté listo para aceptar lo que representamos, el siguiente paso en la evolución humana. La carta venía acompañada de una dirección contemporánea en Ohio y una instrucción simple: cuando estén listos para saber más, vengan a este lugar en el aniversario de nuestro nacimiento. Estaremos esperando. El 23 de febrero de 2024 marcó el 168 Degrees, aniversario del nacimiento de los trillizos. Según informes locales, más de 50 personas se reunieron en la dirección especificada ese día. Investigadores, descendientes de participantes del ferrocarril subterráneo y personas que afirmaban poseer habilidades similares a las demostradas por los